fantástico. Era lo mejor. Me acuerdo que pasaba muchas horas de estudio y lectura. Demasiadas. Leía capítulo a capítulo. Hasta que un día no llegó a leer. No llegó. Pero yo pensé que era que, no sé, que había ido a la iglesia. Y pues se le olvidó. Sí, cosas que pasan. Pero no fue eso. Ustedes pueden creer que me cambió por una de esas Biblias electrocomputarizadas que contienen más de 10 versiones. No, me cambió por una de esas. Asimismo, llegué a parar a mano de una señora, la misma que me llevó a su casa y me puso el Salmo 21. Y ahí pasé meses, días, años, noches. Ahí pasé todo. Por poco se me cae una coroa acá. Pero yo no soy ningún amuleto de buena suerte, ni un libro, ni mucho menos un catálogo para predecir tu futuro. Asimismo, ella se la dio a su nieto, un joven al fin, el cual me llevó a la iglesia y yo muy contenta fui a la iglesia hasta que llegué acá. Llegué a los 22 y recibí sol, agua, sereno, patada, golpe, de todo. Y volví a cada domingo y hacía lo mismo. Yo misma no puedo entender que si soy como la miel que se puede comer, como el agua que calma tu sed. No me lean. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Abracemos la Biblia como si fuera un tesoro y practiquemos y hagamos lo que dice en ella, poniendo en fe lo que dice. Dios les bendiga. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, con su palabra y su poder, todo lo hizo bueno, bueno.
la palabra del Señor que nos inunda y nos va a refrescar nuestro ser en esta mañana, quiero que usted diga conmigo: hay alboroto. Hay alboroto. ¿Y usted sabe lo que es un alboroto? Un alboroto es cuando muchas veces hay personas que están hablando todos a la misma vez. Alboroto es cuando posiblemente hay gente confundida haciendo cosas que no tiene que hacer. Alboroto puede ser cuando alguien se adelanta o se adelanta y se pone bien precipitadamente a querer hacer cosas que a veces como que no es, y vienen los otros también y lo hacen y se forma tremendo revolú. ¿Cuántos han estado en medio de un alboroto? ¿Cuántos han estado en medio de un alboroto en las escuelas? En la escuela intermedia. Yo estudié en la escuela intermedia Ismael Maldonado Lúgaro, que allí se metía San Antón, Bélgica, todo lo que era Capitanejo, Arú, tiburones, todo como que caían allí, los iban a buscar en una guagua y caían allí. Como mi abuela vivía en 4 calles, aunque yo vivía toda mi vida acá en Jardines del Caribe, siempre estaba en escuelas lejos. Y estaba el Ismael Maldonado Lúgaro. Cuando el Ismael Maldonado Lúgaro le daban a 2 personas con no llevarse bien y querían pelear, recuerdo que dentro de la escuela, esa escuela está cubierta por una verja alta y hay un camino de muchas piedras blancas, pequeñitas, de gravillita, ¿verdad? Cuando yo entraba, que de momento tú podías ver que ese era el lugar preferido para hacer un alboroto, allí se juntaban 2 y allí en medio de lo que los otros empezaban a hablar, lo que te digo, mira, que tú no entendías nada, y se iba uniendo gente para tratar de averiguar cuál era el alboroto. Y allí de momento empezaban 2 posiblemente que se empujarse, que se darse, que se a pelear. Y yo recuerdo que en una, nosotros acostumbrábamos a estar fuera, en un área fuera de la escuela, ¿verdad? En las reuniones los mediodías con las amistades de nosotros, y vemos que hay ese revolú. Yo me acuerdo que mis amigas, y hasta mi hermana, salieron corriendo a ver cuál era el alboroto. Y yo dije, yo para allá no voy. Y de momento está todo el mundo así, de momento han salido botellas, de momento el alboroto era que buscaban y hacían un show para que en medio del camino, de esas piedritas de gravilla, viniera alguien, hiciera así, comenzara a tirar piedras para arriba, el que le cayera encima. O sea, era un revuelo, era un alboroto, y al final muchos no sabían ni por qué habían llegado a ese lugar. Eso es un alboroto. Y esto que nosotros acabamos de leer en Hechos capítulo 19, 23 al 41, es un relato en donde ocurre un alboroto similar. Esto ocurre durante el tercer viaje de Pablo y ubica en la ciudad de Éfeso. A comienzos de este capítulo nosotros podemos ver que Pablo continúa predicando su palabra, la palabra del Señor con denuedo. Pablo se convirtió y tuvo una conversión tan y tan fuerte con Dios que él comenzó a predicar sin cesar, no importa donde quiera que él fuera. Y lo predicaba con el mismo fervor, con la misma pasión. Nos decía, como voy para esta ciudad, voy a ir un poquito más blandito, como voy para allá, me voy a ir con este estilo, me voy a poner esta ropa. No, Pablo iba como Dios lo había preparado, y según Dios lo había preparado, allí él daba el mensaje, ¿verdad? Con la misma convicción y certeza de que el poder de Dios le acompañaba. ¿Y qué pasaba? Las personas estaban comenzando a creer en el Evangelio. Y vemos en los primeros versículos, y específicamente los versículos 17 al 19, que las personas públicamente manifestaban su transformación y su cambio al Evangelio del Señor. Aquellos que tenían libritos de magia comenzaron a darlos y a ponerlos en medio de un lugar para así prender fogata y decirle a todo el mundo que su vida había cambiado. Yo no sé cuántos de ustedes ya han hecho la fogata de las cosas viejas que han dejado desde que Dios llegó a su vida y han tenido que ir sacando para demostrarle a los demás que Dios ha cambiado su vida. Así que eso empezó a ocurrir en esta ciudad y en muchas ciudades, y sobre todo Asia. Empezaron entonces a darse manifestaciones de sanidad, manifestaciones en donde Dios cambiaba y transformaba a las personas, en donde Dios las libertaba de su condición, y el poder de Dios se iba expandiendo. Es entonces que llegamos a los versículos que sirven como base al sermón de hoy. Y quiero que veamos este alboroto que ocurre del capítulo 19, 23 al 41, desde varias perspectivas diferentes. Y uno de los primeros personajes que quiero mencionar es a Demetrio. Demetrio es el causante de este alboroto. A principios de los versículos
versículo vemos que claramente dice su nombre, dice que él era un artesano, un hombre que bregaba con la plata, ¿verdad? Y tenía su negocio posiblemente cerca del templo de la diosa Diana, ¿verdad? Y este hombre se está dando cuenta que cuando está en la contabilidad, los chavitos no le dan y las ganancias han comenzado ¿a qué? A bajar. Y este hombre comienza a enfadarse porque dice, ya no puedo pagarme igual, y comienza a hablar con los demás artífices, los demás artistas, los demás artesanos, y le dice, mira, las ganancias no están iguales. Y esto de que las ganancias no están iguales, de que ya yo no estoy recibiendo los beneficios que recibía antes, es a causa de que ahora se está predicando un evangelio en donde las personas están cambiando y ya no quieren venir a adorar a la diosa Diana. ¿Y quién era esta diosa Diana? Desde tiempos ancestrales en Éfeso, hace muchísimo tiempo, antes de lo que estamos nosotros hablando, adoraban allí en Éfeso a una piedra que según ellos había caído del cielo y tenía forma humana. Luego más adelante, con las diferentes conquistas, ¿verdad? Y la población de diferentes personas, los griegos dijeron, no, esto no es una piedra cualquiera, esta es la figura de la diosa Artemisa. Luego más adelante vinieron entonces los romanos y dijeron, no, esta es la diosa Diana, que es cazadora, que tiene una flecha, que es la que cuida, que es la de la fertilidad, etcétera, etcétera. Y usted sabe que si se mete en la filosofía y en la mitología griega y romana, ¿verdad? Vemos muchas similitudes y unos cuentos y leyendas larguísimos acerca de estos personajes. Así que este lugar se convirtió en un templo grandísimo en donde se reunían para adorar a esa diosa. Pero ¿qué realmente es lo que le pasa a Demetrio? Demetrio pues era un artesano, como dije anteriormente, y se dedicaba a eso. Y aunque él mezclara su razón principal con su aparente preocupación por la disminución de la adoración a la diosa, sus intereses principales eran unos económicos. Cuando leemos el pasaje notamos que él no fabricaba réplicas de la diosa como tal. No era la diosa la que él hacía. Él lo que hacía era la artesanía del gran templo de la diosa, que se había convertido en una de las 7 maravillas del mundo antiguo en ese entonces, porque la construcción era de muchísimas columnas, más de 200 y pico de columnas, con un techo y unas cosas, ¿verdad?, de mármol. Y era un templo muy lujoso. Así que este templo no solamente lo visitaban las personas que veneraban a la diosa Diana, sino que era visitado por todos los turistas. Era un lugar más bien turístico, en donde todo el que pasaba por allí, todos los peregrinos que iban por el área de Éfeso, tenían que llegar a ver la estructura de ese lugar. Y él lo que hacía era una artesanía, una réplica en plata de ese templo. Sin embargo, como él vio que las ganancias no eran iguales, dijo, yo tengo que hacer algo, porque mis ganancias se están afectando y yo tengo que buscar cuál es la razón principal. Y comenzó a mezclar una cosa con otra y dijo, no, aquí este hombre está diciendo un tal Pablo que los dioses no son los que se hacen con las manos. Así que yo tengo entonces que levantar una protesta porque por causa de este hombre el negocio se me está cayendo, ¿verdad? Así que este hombre comenzó a decir que Pablo le decía que los dioses no se hacían con manos de hombre. Y comenzó a levantar y a hablar en los oídos de aquellos artesanos y a decir, date cuenta, no están ganando, date cuenta, este evangelio nos está afectando, date cuenta que ya la gente no está viniendo, date cuenta, y comenzó a montar un alboroto. Ahora me pregunto yo, ¿cuántos Demetrios hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como Demetrios y Demetrias? En nuestra sociedad hay muchos Demetrios y Demetrias que arrastran a otros con un supuesto fin social, pero detrás de su alboroto solo tienen agendas personales. Hay Demetrios y Demetrias en nuestras congregaciones, los hay, hermano. Dios manifestando su poder en medio nuestro, y a veces nosotros fijándonos en lo que nos hace falta, en lo que tenemos que cambiar, en lo que yo tengo que arreglar si sigo relacionándome con Dios, en lo que yo tengo que hacer y estructurar en mi vida, los cambios que tengo que hacer en mi vida, porque el poder de Dios se está manifestando a mi alrededor. El cambio y la bendición que reciben los demás de parte de Dios, nosotros a veces lo hemos visto como una amenaza. Y muchas veces al verlo como esa amenaza no podemos entender lo que Dios quiere hacer. Tenemos que entender que la oportunidad de cambio que tiene cualquier persona que entre por la iglesia
No puede ser una amenaza a mi posición o al trabajo que realizamos en la iglesia. Recordemos que a la iglesia venimos a servir como parte de un agradecimiento a Dios, o parte de la obediencia a Dios, porque nos ha enviado a ejercer algún ejercicio, algún servicio, para ser parte de algún ministerio. Y si llega alguien que puede ocupar y ayudarnos en ese ministerio, gloria a Dios, aleluya, el poder de Dios se está manifestando. Obviamente Demetrio actuaba de esta forma porque no había entendido el mensaje de Pablo, no lo había recibido para él. Estaba viendo el mensaje de Pablo como una amenaza a sus ganancias, a lo que él estaba acostumbrado a recibir. Como no lo había entendido, no lo había abierto su corazón para experimentarlo, por lo tanto se concentró en su yo, en su trabajo, y lo disfrazó en una preocupación colectiva y formó un alboroto. Hay Demetrios que se resisten a los cambios de Dios. Habrá Demetrios y Demetrias que se resisten a que Dios quiera hacer unos cambios para manifestar su poder aún mayor y alcanzar más vida, pero no están acostumbrados porque hay cosas que a lo mejor hay que ajustar, hay que dejar. En esta manera Dios te invita a que le des la oportunidad de transformar tu vida, tus malos hábitos, tu egoísmo disfrazado por un bien social. Dios quiere que comiences a descubrir que en medio de lo que tú ves como una amenaza o un cambio que afecta a lo que tú siempre has hecho, hay una oportunidad de descubrir que tienes la capacidad de hacer cosas nuevas, que es posible que puedas seguir utilizando tu talento, pero en un lugar diferente y de una manera diferente. ¿Por qué Demetrio entonces no respondía al llamado de Dios? ¿Por qué Demetrio no le daba su corazón al Señor y con esa plata comenzaba a hacer instrumentos en el templo y cosas que bendijeran la vida de otras personas? Necesitaba que hubiese un cambio en su vida. No es necesario levantar alboroto en las mentes de otras personas. Vamos a comenzar a analizarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y dejemos que Dios nos transforme con su poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no levantes alboroto. No levantes alboroto. Una segunda perspectiva de unos segundos personajes que podemos ver en esta historia son los alborotosos. A mí me llama la atención porque están los alborotosos, ¿verdad? Los artífices comenzaron a levantar a una voz y a contagiar al pueblo gritando, grande es Diana de los Éfesos. O sea, no encontraban qué más hacer. La respuesta ante la cizaña, ante la alegación de la preocupación religiosa que tenía Demetrio, ellos dijeron, no, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un eslogan que se vaya quedando en las mentes de las personas para que sepan y vuelvan otra vez y sepan de que aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y aquí está el templo y tienen que venir para acá. Dice que comenzaron a unirse personas, esto es lo más interesante, parece como si fuera en Puerto Rico, que aunque desconocían de las razones y el porqué del alboroto, se convirtieron también en alborotosos. Dice el pasaje que se llenaron de ira a los artífices y así comenzaron a una voz a alzar más y más su voz. Y dice que confundieron al pueblo, que aunque confundido estaba, se unieron al alboroto. O sea que en el medio del alboroto tenemos que imaginarnos a Demetrio, los artífices gritando la voz, y comenzaron a marchar y dijeron, esto hay que hacer una huelga, tenemos que hacer una manifestación social, esto nosotros no lo podemos permitir. Y comenzaron a caminar y comenzaron a marchar. Y en la marcha fueron arrastrando gente que decía, grande es Diana, la diosa de Éfeso, grande es Diana, la de... Y había gente que en el alboroto, dice la palabra, que a los no sabían ni lo que decían. Como los niños chiquitos cuando no se sabe una canción. Y la gente grande también que quiere cantar canciones. Señor del Espíritu. Y había gente que era alboroto. Están gritando, yo no sé, pero sigue tu gente. Es una manifestación, vamos al teatro. Y el teatro era el lugar de donde se tenían que reunir a hacer asamblea. Existen Demetrios y Demetrias en la vida, porque hay alborotosos que aunque no entiendan, le siguen. ¿Te entendió?
Existen Demetrios en la vida que les gusta levantar alborotos alrededor, porque siempre va a haber 2 o 3 alborotosos que aunque no entiendan, aunque no cuestionen su punto, dicen, es verdad, y lo siguen. Y aunque confundidos, lo siguen, porque las masas siguen a los Demetrios. Dios desea que escuchemos su voz y sigamos sus mandamientos. No seamos alborotosos ignorantes que nos dejemos llevar por las masas. Uy, qué fuerte. No hagamos cosas que nos lleven a la confusión simplemente porque la mayoría alrededor lo hace, lo grita, nos invita a hacerlo. Vivo en una comunidad, esto es ley de vida. Esto no lo van a entender. Ya este es nuestro sistema aquí donde vivimos, en el barrio. Usted ha visto gente así que como y piensa, se nota que este no es de aquí, no sabe, esta es nuestra manera de actuar. Y ay, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? No sé, pero eso siempre se ha hecho de esta forma. Yo busco a personas valientes que se detengan y no sigan el rumbo de una sociedad que marcha tras intereses de algunos y hacia caminos de perdición. A una iglesia que se quiera levantar firme y decir, no voy a seguir, no voy a ser de los alborotosos, voy a seguir al Señor. Ay, qué poquitos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿hay alboroto? No seas alborotoso. No seas alborotosa. Vamos a ver en una tercera perspectiva. Hablamos de Demetrio, ya vamos de los alborotosos, y vamos a ver en una tercera perspectiva a otros personajes en medio de este alboroto, porque lo estamos viendo de diferentes personas, diferentes perspectivas, según el análisis, ¿verdad? Y según nos presenta esta narración en Hechos 19. Tenemos a Gallo y a Aristarco. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Aristarco. Ya usted sabe, el próximo niño, niña que nazca, Gallo o Aristarco. Y estos eran compañeros del ministerio de Pablo. Y estos eran discípulos. Y estos eran personas que amaban al Señor. Dice la palabra que estos personajes fueron arrastrados por el alboroto. El versículo 29 dice que en medio de alzar su voz para venerar a la diosa Diana, estos fueron arrastrados hacia el teatro. Por alguna razón se encontraban en algún lugar que esas masas lo vieron y así mismo, miren, no tenían ni dónde salir y así mismo tuvieron que caminar y correr hacia donde estaban las masas. Ya se había levantado una manifestación de pueblo. Ya no era simplemente una huelguita de los artesanos. Ya esto se había convertido en un alboroto grande, aunque la gente de la mitad no lo entendía, pero ya había una masa, ya había gente allí. Ya no era la protesta de los artesanos solamente, sino que ya tenían su eslogan ya montado que decía, exaltemos a Diana. Muchos entonces se unieron y marcharon hacia el teatro de la ciudad para tomar acción, porque esto hay que cambiarlo ya. ¿Te has escuchado eso, verdad? No esto hay que ir ahí directamente, porque esto hay que cambiarlo ya. Y en medio de esta manifestación, utilizan la presencia de Gallo y Aristarco como carnada para sus acciones. Estos son cristianos, pero estos no son los que están causando directamente la molestia que tiene Demetrio. Estas eran personas que estaban hablando del evangelio, y el problema de Demetrio realmente era que él no estaba recibiendo ganancias económicas, y por culpar a alguien y por no sentirse así, dijo, no, ese es Pablo que está diciéndole a la gente que ya los dioses no son lo que nosotros hacemos, aunque no estaba haciendo Dios. Así que dijeron, vamos a arrastrarnos a Gallo y a Aristarco, que este es el grupito, estos son de los del grupito, y allá se los llevaron. Y algo sorprendente de estos dos personajes es que ninguno, escuche bien, es que ninguno abrió su boca para defenderse. En ocasiones, por causa de nuestra fe en Dios, seremos utilizados como carnada para que otros levanten alborotos. Seremos arrastrados de nuestro alrededor posible, nos rodearán y nos dirán, para ver si nosotros nos levantamos y hablamos. Y ahí caer y hacer aún más grande un alboroto. Estos hombres estaban en medio del alboroto, como en ocasiones tú y yo a veces podemos estarlo. Posiblemente ellos no esperaban que esto ocurriera en sus vidas. En el día de ayer, en las conferencias de evangelismo que estuvimos recibiendo, muy buenas por cierto, el reverendo Jaime Camareno, que dio la conferencia en el anexo de la consolidación de las personas cuando llegan al evangelio, nos daba su testimonio y nos hablaba de que él llegó a la iglesia a los
7 años porque su mamá se convirtió. Y su mamá comenzó entonces a hacer altares familiares y ciertas oraciones y a orar por ellos, cosas que ellos no entendían. Pero a los 7 años llegó a la iglesia, discípulos de Cristo, de la que se llama ahora la Central en Bayamón. Y él dice que aunque tuvo 7 años y muchas cosas no las entendió en el camino, él estudiaba en un colegio de varones. En el área metropolitana hay varios colegios de varones, que solamente hay varones, no hay nenas. Hay uno de nenas, de mujercita, de nena, ¿verdad? Y está, creo que es San Ignacio, que es San Ignacio del colegio, que es de varones solamente, ahí no se permiten niñas. Y él estudiaba en ese colegio y cuando él llega a sus 18 años, él decide darle su corazón al Señor y dar su paso de fe. Aunque desde los 7 años él iba yendo a la iglesia, es nuestra tarea de que nuestros niños lleguen a la edad que puedan, con entendimiento, darle su corazón al Señor. Y él dice que él lo hizo a los 18 años, etapa difícil en su vida. Porque allí él era deportista, usted sabe que él mide 6 y pico, ¿verdad? Ese pastor es bien alto. Y obviamente jugaba baloncesto, era deportista y ya tenía grandes oportunidades y ofertas de becas para estudiar en universidades. Pero él, sintiendo una vocación dentro de sí, la rechazó. Y aunque él podía practicar los deportes, él dice que ya los muchachos comenzaron a mofarse de él y comenzaron a levantar alborotos a su alrededor. Porque ya él no se expresaba igual. Porque ya él no se refería igual. Quizás no hacía los mismos chistes que hacen por lo general, lo que contó los caballeros, de doble sentido y en el deporte, y aquí y allá. Y eso le trajo problemas. Y él dice que él tuvo que lidiar con ese alboroto que había a su alrededor. Para colmo de males, algo que yo nunca entendí y me estremeció grandemente, que en ese colegio donde él estaba, si tú estabas en 4º año, en tu hora de break o almuerzo, si tenías una autorización por tus padres, tú podías fumar. Y la moda era fumar en el almuerzo. Y él dice que él y otro compañero eran los únicos que no fumaban, obviamente activamente, porque como quiera recibían el humo. Y él dijo, como a sus 18 años, a lo mejor a él nadie le explicó todo lo que conllevaba el que él diera ese paso, pero se encontró en medio de un alboroto. Como posiblemente usted y yo, en algún momento dado de nuestra vida, en el caminar en el Evangelio, nos vamos a encontrar en alborotos de personas que no entienden lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y no van a entender que en medio de que hay tanta gente que sigue a las masas, nosotros no estamos siguiendo las masas. Que a lo mejor no entiendan cómo en medio de cosas que se repiten una y otra vez, y a lo mejor ya tenían el bailecito montado, estos estaban arrastrados por la boca cerrada. Y así se encontraba Gal y el otro compañero que se llamaba Aristarco. Tenemos que estar conscientes de que estar afirmados en Dios y permanecer en sus estatutos puede causar alboroto a nuestro alrededor. Dios quiere que entendamos en esta mañana que debemos permanecer firmes y confiando en Él, aunque la gente alborotada nos arrastren y nos intenten llevar y nos rodeen con ellos. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿hay alboroto? Permanece tranquilo y tranquila. Ya le dijiste, no creas el alboroto. Ya le dijiste por segunda vez, no quieras seguir ser de los alborotosos. Ahora le tienes que decir, quédate tranquilo y tranquila, así como quieras estás en el alboroto. Mira, si estás en medio de un alboroto, quédate tranquilo y quédate tranquila. En una cuarta perspectiva encontramos a otro personaje, de quien habla la mayoría de los capítulos del libro de Hechos, y este es Pablo. Y este es un caso diferente, porque estamos mirando este alboroto de la perspectiva de un hombre que ya había pasado por muchos alborotos. No era la primera vez que Pablo estaba en un alboroto. Es más, no era la primera vez que Pablo entraba en un lugar y por solamente entrar se formaba un alboroto porque no lo quería, porque permanecía firme en lo que él estaba creyendo, en lo que él predicaba y anunciaba. Así que Pablo ya estaba acostumbrado a estar de alboroto en alboroto, en que la gente, por ahí viene Pablo, y al almuerzo, ¡ay, Pablo, sí! Trayendo las cosas, pero otros decían, ¡ay, ya viene este a dañarnos el negocio! A dañarnos lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos estado acostumbrados.
Pablo había estado alborotos en la cárcel, alborotos en la ciudad, alborotos que lo habían herido físicamente, motines en que los habían herido físicamente a ellos. Cada vez que Pablo se encontraba en una situación de juicio, Pablo elocuentemente y con seguridad defendía lo que él creía. En esta ocasión no se le permitió defenderse. Pablo tuvo que contener sus ganas de que en medio del alboroto pudiera levantarse y presentarse con valentía para afirmar su fe. Sus amigos y aún aquellos que tenían contacto con las autoridades le dijeron y le insistieron en que aguantara y que no se moviera de donde estaba. Un hombre que estaba acostumbrado a dar la cara, un hombre que no le tenía miedo a nada, que si en un momento dado tuvieron que bajarle por una canastita, se montaban en una canastita y lo bajaban de la ciudad. Pero si en algún momento dado recibió una pela en donde creían que estaba muerto, se recuperaba y volvía a entrar a la ciudad en donde le dieron la pela. Así que tenemos a un Pablo que es un mamito del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Los mamitos y las mamitas del Evangelio también tienen que aprender a quedarse quietos en medio de un alboroto. No siempre tenemos que salir a decir palabras elocuentes. No siempre tenemos que hacer las cosas en el alboroto como estamos acostumbrados a hacerlo. Tuvieron que a lo mejor hasta aguantar a Pablo. No me aguantes, no, Pablo, no puedes salir para allá afuera. No te conviene. En este alboroto no puedes hacer nada. Tienes que quedarte tranquilo, tienes que quedarte tranquila. Tienes que contener tu carácter. Espera en Dios. Qué difícil es permanecer tranquilo y tranquila en medio de un alboroto que se levanta por lo que nosotros hemos afirmado. Qué difícil es permanecer quietos y confiar en aquel que tiene toda autoridad en nuestra vida y aún en aquellos que todavía no le han reconocido y han levantado el alboroto. Aunque Pablo tuviese autoridad en muchísimas cosas, tenía que depender del que tenía toda la autoridad. No sé cuántos avisos tienes que recibir, no sé si tendrás que sujetarte fuerte, escucha bien, pero es necesario que entiendas que hacia ese alboroto tú no vas. Hacia ese alboroto tú no vas. No siempre tienes que salir tú a la defensa. No siempre tienes que hacerlo tú porque es lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada. No porque yo lo hablo en nombre del Evangelio. No porque conmigo está el Señor. Pero si contigo está el Señor, tienes que tener la sensibilidad de entender de que es momento de quedarte quieto y quieta. Que es momento de contenerte y esperar en Dios. Dile a la persona que tiene a tu lado, ¿hay alboroto? No salgas, contrólate. No salgas, contrólate. No digas nada, permanece tranquilo y tranquila, mira, y ni te asomes por la ventanita. Porque hay gente que Dios le dice, no te asomes, quédate quieto, pero mira, de lejos, ay Padre, pero es que es grande de verdad. Ay Padre, pero es que yo no sé cómo van a hacer, mire, ni te asomes. Confía en el Señor. Hay otro personaje, en una quinta perspectiva, que podemos ver, y se llama Alejandro. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué hacía allí? ¿Y qué aportación valiosa hizo en medio de este alboroto? En medio de la euforia y del alboroto, empujan a Alejandro. Por alguna razón, Alejandro estaba allí. Mire, la Biblia dice, y los comentaristas, yo me puse a buscar y dicen, no sabemos quién diablos es Alejandro. Y no es García Padilla, no cojan el santo personaje. ¿Quién diablos es Alejandro? Nadie sabía, y cualquier similitud, yo hice este mensaje con lo que dice la Biblia y los comentarios bíblicos. ¿Qué pasó con Alejandro? Y este personaje es bien gracioso y me causa risa y dije, wow. Porque es un hombre que llegó ahí en medio del alboroto. Y entonces vienen y lo empujan. ¿Usted se imagina? La gente llegando, y los que estaban, imagínense esta escena. Y los que estaban allí, ya repitiendo la última mañana, ya empezó, que no entendían. Y allí estaba Gallo, y así tranquilito, porque los habían arrastrado buscando de qué manera, en qué puerta. Ya estaba ahí en el teatro, voy a salir por esta puerta, vamos dando reversa, qué sé yo qué. De momento hay uno que está en medio del público y lo empujan. Y empieza a hacer señales.
para que las personas tuvieran silencio. ¿Saben qué pasó? Peor se puso la gente. ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Si ese es cristiano también! ¡Ah! Mira, no se dice más de que hizo Alejandro. O sea, que Alejandro pasa vergüenza. Cuando la multitud se da cuenta de que era un judío, con mucha probabilidad de que era cristiano, levantaron la voz aún más fuerte y no permitieron que él hablara. Fíjate, no fue como Gallo, no fue como el otro, no. Él se dejó llevar porque como le empujaron, pues me empujaron, pues yo me voy a levantar y voy a decir algo. Fue a pasar vergüenza, no lo pudo decir nada. ¿Cuántas vergüenzas tenemos que pasar para darnos cuenta de que hay alborotos en donde no nos toca estar y mucho menos nos toca pretender hablar? Ay, qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas vergüenzas tenemos que pasar por querer estar en lugares que no nos corresponden? Dice el nombre de Dios. Seamos prudentes. Este muchacho fue empujado para hacer algo que no le convenía. A él no le convenía pararse ni hablar en ese momento, porque este alboroto estaba tan alterado. Dice la palabra que llevaban 2 horas en esto ya. 2 horas en una confusión, en un alboroto que nadie sabía, solamente Demetrio y los 2 o 3 artesanos que fueron los que comenzaron. Eso es todo. La mayoría de los que estaban allí confundidos no sabían lo que iba a pasar. 2 horas en estar allí hablando y gritando. No era tiempo de hablar. No siempre tenemos que jugar a ser los héroes y las heroínas en medio de los alborotos. Hay alborotos que son tan huecos que no vale la pena ni enfrentarlos. ¿Usted se ha dado cuenta? Hay alborotos que son tan huecos que no vale la pena enfrentarlos. Simplemente dejarlo en las manos del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido empujados con halagos? Tú lo puedes hacer bien. Ahora, mira, vete tú que están hablando de tu Dios. Yo no me quedaba callado. ¿Qué tú haces aquí? Chacho, vete, párate al frente, lo buscabulla, ¿verdad? No, mira lo que están diciendo y que... Yo no sé, si a ti te ven aquí a ti metido ni metida, están diciendo la diosa Diana. Ya tú no crees en la diosa Diana. Y este hombre como que empezó a escuchar, ¿verdad? Se dejó llevar por esos empujoncitos que a lo mejor iban llenos de halagos. ¿Cuántas veces nos hemos sido empujados con hipocresía? Un muchacho tan fuerte como tú, Alejandro, y no estás diciendo nada. Usted lo que quiere es que le caigan encima. Con promesas de reconocimiento y liderazgo. Tírate tú, párate al frente, para que aquí la gente reconozca que tú eres Alejandro. Tírate, párate al frente, para que aquí la gente reconozca que tú tienes autoridad. Adiós, párate. Yo siempre le vi un muchacho tan líder, fíjate. Siempre le vi con que tú eras la persona perfecta para estar al frente y hablar. Este es el momento, en medio del alboroto y del bochinche, este es el momento de tú demostrar que Dios te usa, que tú tienes poder. ¿Cuántas veces hemos sido empujados? ¿Y cuántas veces hemos actuado motivados por esos empujoncitos malintencionados? Cuidemos de no ser oportunistas de la fama en medio de alborotos sin sentido. Usted sabe que una persona oportunista, ¿verdad? Que siempre está velando a ver la oportunidad que tiene para exaltar y sacar beneficio de lo que hay a su alrededor. En esta hora Dios te dice que no es momento de hablar en medio del alboroto. El hablar puede empeorar las cosas, como lo vemos en este pasaje. Dile a la persona que está a tu lado, ¿hay alboroto? Mantente calladito. No te dejes empujar. Mantente calladita. No insistas. En esta mañana, habiendo examinado ya este pasaje bíblico en varios personajes, la pregunta para nosotros hacernos es: ¿hay alboroto en medio de nuestra vida? ¿Te encuentras tú en esta mañana en medio de un alboroto? ¿Será ese alboroto causado por tus intereses personales? ¿Te habrás buscado tú el alboroto porque te diste cuenta que las cosas no salen como tú estabas, ¿verdad?, pensando que iban a salir? ¿Estarás en medio de un alboroto por decisiones que has tomado impulsivamente? Dios quiere transformar tu vida.
Dios quiere que dejes de ser Demetrios y Demetrias, que constantemente levantan alborotos alrededor, porque no has permitido que Dios transforme tu vida. Que te unas a la manifestación de su poder que está ocurriendo alrededor. ¿Hay alboroto? Dios te enseña en esta mañana que permanezcas tranquilo, tranquila. Que te controles y observes que no siempre se resuelven las cosas de la misma manera. Y que permanezcas callado o callada, aunque te empujen a hablar. Aunque te digan en el oído, tú puedes resolverlo. No te quedes sin hacer nada. Hay momentos hay alboroto que es mejor, mire, abstenerse. Después de varias horas de alboroto, para finalizar este pasaje, vino el secretario de la ciudad para hacerle entender que los argumentos no eran válidos, que el alboroto no tenía sentido, porque los que estaban allí, aún el alejandrito que empujaron, nada tenía que ver con lo que ellos estaban presentando. Le dijeron, ¿dónde está la evidencia? No hay nada. Pues por ustedes hacer este alboroto pueden ser acusados de alborotosos. Y en este tiempo toda persona que era acusado de alborotoso, que le ponían esto como si fuera de la ley de interrupción a la paz, era señalado por la ciudad por mucho tiempo y la gente, olvídate, lo señalaba. Así que un señalamiento de alborotoso ante la ley de la ciudad era fuerte. Tales acusaciones a Gallo y Aristarco, jamás. Y finalmente que aquellos que provocarían alboroto se iban a ser sentenciados. Puede que al final de este alboroto pudiera haberse terminado de diferentes formas. A lo mejor si usted y yo leemos la historia y nos hubiesen dado a escoger y yo le dijera, ¿cómo te hubiese gustado que terminara ese alboroto? Nos dijeran, ¡ah! Que hubiese caído fuego del cielo y lo hubiese consumido allí y de momento vinieran a los ángeles y levantaran a Gallo y levantaran a Aristarco y lo se lo llevaran lejos así para otro lugar. No, que otros quisieran que la historia terminara. No, que vino entonces Pablo y se salió de los que los estaban aguantando y no pudo resistir y dijo, ¿qué pasa? Yo tengo el poder de Dios. Y aquí y allá y la gente, ¡oh! Sí, es Pablo. Y todos se iban a deshacer y qué sé yo qué cuánto. A lo mejor muchos harían diferentes historias de cómo quisieran que hubiese terminado. Pero saben que Dios permitió que se levantara un inconverso para así calmar a la multitud alborotosa que había perdido el control. Una persona que tenía autoridad en ese tiempo en la ciudad. ¿Sabes que no nos toca a nosotros decidir, ni hacer, ni pensar, ni controlar cómo Dios va a resolver la situación? No nos toca a nosotros mandar y decir, ¡oh Dios, es que tú tenías que hacerlo de esta manera! No, hay alboroto, Dios va a ser, confía, no importa el instrumento que utilice, Dios te va a defender si tú has confiado en Él. En medio del alboroto permanezcamos tranquilos y tranquilas, alejados, callados y seamos testigos de lo que Dios va a hacer. Puede que el método que Dios use no es el que esperábamos, pero Dios obró y se glorificó. Dios obró y se glorificó, porque aquí todo es para que Dios se glorifique en medio de nuestra vida. Póngase en pie.